Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase sobre cátedra bolivariana. Nosotros vamos a continuar nuestro tema, que son los hechos políticos relevantes en la época de Bolívar, y esta vez vamos a conversar sobre Francisco de Miranda, el que se le conoció como el venezolano más universal, o como lo catalogó Napoleón Bonaparte, un Quijote que no está loco. Francisco de Miranda es, digamos, uno de los personajes más relevantes en la historia de Venezuela, en esta historia que nosotros conocemos como la historia independentista, la historia de la emancipación. Y es relevante porque es uno de los primeros americanos, uno de los primeros venezolanos que forja la idea, que justifica la idea, que razona la idea de una libertad, no solo para América Latina, perdón, no solo para Venezuela, sino también para el resto del continente latinoamericano. Nosotros nos encontramos que Francisco de Miranda es hijo de un comerciante, bueno, modesto en Caracas, ¿verdad? Y el hijo y su madre era panadera, por eso se lo conoce también como el hijo de la panadera. En una sociedad como nosotros ya hemos visto en otras clases, una sociedad como la venezolana, que era profundamente excluyente, este, y que vivía mucho de la sociedad de casta, ¿verdad? De eso que ellos conocían como el honor, la limpieza de sangre, la jerarquía social. El papá de Miranda, digamos, sufrió y vivió distintos acontecimientos que lo excluían constantemente de los privilegios que gozaban los blancos criollos. Y lo excluían precisamente porque él era un comerciante, ¿sí? Y se creía que era los blancos criollos lo consideraban de baja categoría, de otro nivel social, que no podía gozar de los mismos privilegios que gozaban los blancos criollos. Es importante ver como un acontecimiento cuando a Francisco de Miranda, padre, lo nombran, el padre de Francisco de Miranda lo nombran capitán de una de las milicias, y los criollos se negaron a esto diciendo que él no era puro de sangre, que era una persona no noble, además que trabajaba, etcétera. Que para ese momento, bueno, para los blancos criollos el trabajo era una cosa que no te daba dignidad, sino más bien te daba lo contrario, era una indignación, porque, porque solo trabajaban los negros. Es importante ver en este contexto, entonces, bueno, que Miranda, el papá de Miranda, tuvo que recolectar, ir a España, investigar en el archivo, y al final se dieron cuenta que, bueno, que hasta tenía un título nobiliario la familia de Miranda porque había peleado incluso, se dieron cuenta que habían peleado incluso para que los moros salieran de la península, y por lo tanto era un apellido de gran renombre. Pero pese a que fuese un apellido de gran renombre y que la corona española lo reconociera, igual los blancos criollos aquí hacían lo que querían y no le dieron el reconocimiento que según Miranda merecía. Por eso su hijo, Francisco de Miranda, se vio a temprana edad, a los 21 años, luego de estudiar en el colegio este, Santa Rosa, Historia, Filosofía, se fue a los 21 años a rendir servicio al ejército español. Producto de que brindó servicio al ejército español, pudo llegar en algún momento a Estados Unidos, ¿verdad? Apoyar a Estados Unidos en su proceso de emancipación. Él participó en la batalla de Pensacola, que ya nosotros vimos que fue una de las batallas más relevantes, de la emancipación estadounidense, y ya desde allí, bueno, Miranda empieza a formarse la idea de emancipación latinoamericana. Luego de ese primer encuentro tuvo varias desavenencias con su jefe militar. Al final de cuentas lo acusaron de que estaba promoviendo o que contrabandeó de Jamaica para Estados Unidos, y bueno, entonces él se tuvo que retirar del ejército español y allá empieza a viajar, visita distintos continentes, de hecho visitó 4 continentes, participó en la Revolución Francesa, conoció a Napoleón Bonaparte, participó en la independencia de los Estados Unidos y participó también en la independencia de América Latina. Entonces nosotros nos encontramos que Miranda participó en los acontecimientos más relevantes de su época, los más relevantes de su época. Vistió varios uniformes, como el uniforme del ejército español, el de la independencia de Estados Unidos, el francés, el ruso, etcétera. Miranda, ya cuando estaba en Francia, haciendo un poco, participando en la Revolución Francesa, que de hecho lo ascendieron por su buen desempeño, bueno, conoce a Napoleón,
En este proceso también escribe una constitución para Hispanoamérica, es decir, ya está pensando la libertad en Hispanoamérica. Y bueno, él luego se separa de la Revolución Francesa, porque ustedes ya saben que la Revolución Francesa se convirtió luego en lo que se convirtió, empezó a matar gente con el directorio, etcétera. Y luego de ese proceso, él empieza a pedir, bueno, ayuda, ¿no? Él empieza a pedir ayuda. Más en este periplo, lo que está haciendo Miranda es promoviendo su proyecto de independencia hispanoamericana y va a pedir ayuda. ¿A quién le va a pedir ayuda? A los ingleses. ¿Y por qué le pide ayuda a los ingleses? Ah, porque los españoles habían ayudado a los estadounidenses a hacerse libres. Y él empieza a pedir ayuda a los ingleses para que las colonias hispanoamericanas puedan ser libres. Le pide ayuda a los ingleses, al final eso no tiene como mayor relevancia. En Estados Unidos no le dan un apoyo formal, pero sí le dan un apoyo dinerario, ¿verdad? Le dan un apoyo monetario y con ese apoyo internacional del gobierno de los Estados Unidos, con Thomas Jefferson a la cabeza, logra adquirir varias embarcaciones, logra adquirir un bergantil que le va a colocar el nombre de Leander, que es el nombre además de su hijo, y otras dos embarcaciones que son unas goletas, que son unos barcos un poco más pequeños, ¿verdad? Este, que los compré en Haití, y Bacchus, perdón. Este, y bueno, y con esta tripulación va a ser su primer intento de invadir las costas venezolanas con el objetivo de realizar la independencia en Venezuela. Este primer intento que nosotros tenemos aquí, este primer intento que dice uno, bueno, va a fracasar y va a fracasar porque la flota española, una flota española que ya sabía que iba a venir, lo intercepta y bueno, Miranda como venía con 3 barquitos, no tuvo otra opción más que huir y se va a refugiar en Trinidad, que en ese momento ya la isla de Trinidad es una isla inglesa. Este, Está allí un tiempo hasta que logra otra vez recaudar fondos y se va a comprar en un segundo intento más. Este segundo intento, con el apoyo de Trinidad y el gobierno inglés, se embarca en el Leander, en el bergantil que compró, y 7 embarcaciones más, seguramente también 7 embarcaciones mucho más pequeñas. Llega a Coro, ¿verdad? Ya en este proceso había hecho la bandera tricolor, etcétera, pero llega a Coro y se encuentra que Coro estaba vacía. Y se encuentra que estaba vacía porque ya habían avisado a los ciudadanos de Coro que Miranda venía y que Miranda era malo y no sé qué cosa, y la gente huyó, porque bueno, digamos, huyó hacia las montañas porque no estaban interesados en la batalla de la independencia. Eso es importante ver, ¿no? Que esa gente que vivía en Coro, bueno, no estaba interesado en esto de la independencia. Después les demostraron mucho tiempo después, cuando, bueno, se produce la revolución de independencia en Venezuela y ellos no la apoyaron. Miranda no se ve con apoyo y como no se ve con apoyo de la población, no podía quedarse tanto tiempo porque cuando el ejército español venía a atacar, iba a atacar con mucha fuerza, a lo cual Miranda no podía responder porque no tenía un ejército lo suficientemente sólido. Además, la mayoría de los tripulantes que acompañaban a Miranda eran gente sin poca experiencia, que no sabía muy bien lo que venía a hacer y eran fundamentalmente extranjeros. Esta expedición, la primera y la segunda expedición que hace Miranda, fracasan. La primera que se iba a dirigir a Comara de la Costa y la otra que se dirigió a Coro y desembarcó y se hizo de la vela de Coro el amarillo, azul y rojo, que luego se convertiría en la bandera de la nación venezolana. Ambos intentos fracasan. Pero en este fracaso nosotros podemos reivindicar varios elementos importantes para la historia de Venezuela. Uno de esos primeros importantes es que nosotros vamos a ver cómo se estaba configurando el espacio político en ese momento, cómo se entendía la independencia en ese momento, y luego cómo se iba a entender después. Miranda, este gran precursor de la independencia, como se le conoce a Francisco de Miranda, es una persona, unas ideas geniales, muy adelantadas a su tiempo, y además que es de Miranda que nace la idea de la Gran Colombia, nace la idea de la integración latinoamericana. Él tiene la idea que quería formar una sola nación en América Latina, que iba desde México hasta Argentina, y que ese nombre, y que llevara el nombre de Colombia en honor a Cristóbal Colón. Esa nación además iba a ser gobernada por un emperador hereditario que se iba a llamar Inca, en homenaje o en reivindicación a las comunidades indígenas originarias de lo que hoy es el continente americano. Entonces nosotros estamos viendo que Miranda, su idea principal está movida por la integración, y su idea de gobierno es una idea bastante monárquica. Pero él decía que bueno, que había que unir toda América Latina para hacer un país
digamos, con mucha fuerza. Una idea que luego va a rescatar Simón Bolívar mucho tiempo después, con esta idea de Colombia, que lo funda en América del Sur, que lo integran varias naciones del subcontinente sudamericano, y que bueno, al final el proyecto no dura mucho, pero que nace esa idea mirandina. Y es importante recalcar entonces que las ideas de Bolívar es importante ver que no nacen, o sea, Bolívar no empreña esas ideas, no las sacas de un sombrero, sino están en su contexto histórico y están en los sujetos históricos donde está viviendo Bolívar. Bolívar empieza a rescatar esas ideas, las hace suyas y empieza a volverla en una u otra medida realidad. Y con esto entonces nos despedimos con los hechos políticos relevantes de esta época, caracterizados entonces desde el movimiento de Gual y España hasta las incursiones de Miranda en el territorio venezolano. Nos vemos en la próxima clase.